Del creador de Emisión Cero, ahora llega Amor y Sostenibilidad, la gran amenaza del cambio climático frente a la gran mentira del petróleo. Amor y Sostenibilidad, el libro que impulsa el cambio positivo desde el abismo de nuestra incongruencia como seres humanos. Amor y Sostenibilidad ya está disponible en Amazon. Precaución, la lectura de este libro puede inducirte a pensar en los demás y provocar un cambio en tu vida sin precedentes. Nosotros, los pueblos de las Naciones Unidas, resueltos a preservar a las generaciones venideras del flagelo de la guerra, que durante 2 veces en nuestra vida ha infligido a la humanidad sufrimientos indecibles. Nos comprometemos a reafirmar la fe en los derechos fundamentales del hombre, en la dignidad y el valor de la persona humana, en la igualdad de derechos de mujeres y hombres y de las naciones grandes y pequeñas. Nos comprometemos a crear condiciones bajo las cuales pueda mantenerse la justicia y el respeto a las obligaciones emanadas de los tratados y de otras fuentes del derecho internacional, a promover el progreso social y a elevar el nivel de vida dentro de un concepto más amplio de la libertad. Y con tales finalidades a practicar la tolerancia y a convivir en paz como buenos vecinos. A unir nuestras fuerzas para el mantenimiento de la paz y la seguridad internacional. A asegurar mediante la aceptación de principios y la adopción de métodos que no se usará la fuerza armada sino en servicio del interés común. Y a emplear un mecanismo internacional para promover el progreso económico y social de todos los pueblos. Hemos decidido aunar nuestros esfuerzos para realizar estos designios. Por lo tanto, nuestros respectivos gobiernos, por medio de representantes reunidos en la ciudad de San Francisco y que han exhibido sus plenos poderes encontrados en buena y debida forma, han convenido en la presente Carta de las Naciones Unidas y por este acto establecen una organización internacional que pasa a denominarse las Naciones Unidas. Emisión Cero, con Ricardo Fraguas. Imagine there's no heaven. It's easy if you try. No hell below us. Above us only sky. Imagine all the people living for today. Hola amiga, hola amigo que te unes a Emisión Cero, tu programa dedicado a la información y promoción de la sostenibilidad. Sostenibilidad, como siempre decimos, entendida principalmente como un acto de generosidad, un acto de amor, pues reparar en el de al lado, pensar en los demás para aprovechar los recursos naturales, para satisfacer las necesidades del presente, pero sin poner en entredicho, ¿verdad?, pues que los que están por venir puedan hacer también lo propio.
want to. Soy Ricardo Fraguas y es para mí una alegría, un privilegio unirme de nuevo a todos vosotros para tratar estas importantísimas y existenciales cuestiones y para saludar a nuestro querido amigo y asesor de nuestro programa en cuestiones de investigación, desarrollo, innovación y mucho más desde Lisboa, Jesús Valle. Jesús, ¿cómo estás? Pues estamos, la verdad es que muy bien. Ahora de nuevo en casa teletrabajando y en semi-confinamiento, pero la verdad es que bien. Bueno, te hemos tenido un poco pachuchillo esta semana, el último programa. Estabas con la voz tomada. ¿Qué tal? ¿Cómo va ese catarro? Hombre, la garganta sigue un poco tomada, pero la verdad es que mejorando rápidamente. Bueno, pues nos alegramos mucho, como nos alegramos pues de la recuperación de todas vosotras y todos vosotros que habéis estado enfermos y a la vez pues aprovechamos para aproximar nuestro pensamiento pues a todas las personas, ¿verdad?, que ahora mismo están padeciendo grave enfermedad. No need for greed or hunger. Y desear que esas enfermedades vayan aliviándose en nuestra familia humana. El coronavirus no nos da tregua, Jesús. Tenemos nuevas variantes. Hoy comentaremos cómo la Organización Mundial de la Salud pues no tiene muy clara tampoco que debamos de alarmarnos mucho. Eso sí, pues aplicar el sentido común, Jesús. Sentido común y un poco de paciencia, que ya sabíamos que la enfermedad está aquí para quedarse. Así es. Bueno, vamos a aferrarnos a esta idea de que entre todos y efectivamente con conciencia y respeto podemos hacer un mundo mejor para todos. Al fin y a la postre, como dice John Lennon en la versión de nuestros amigos de Showpay, considerar que somos una sola familia humana, reconocerlo y por lo tanto pues hacer todo lo posible, ¿verdad? Si no sería una verdadera estupidez. No vivir todos en paz y en armonía los unos con los otros porque es posible y con la madre naturaleza que nos da la vida. Leave us one. 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 Yeah, leave us one. 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 Estás escuchando Emisión Cero, el programa que impulsa el cambio positivo, con Ricardo Fraguas. Vivimos en un momento crítico de la historia de la Tierra en el cual los seres humanos, por primera vez que seamos conscientes, tenemos, sí, la oportunidad de elegir nuestro futuro. Porque a medida que el mundo se vuelve cada vez más interdependiente y frágil, el futuro depara grandes riesgos, pero también grandes oportunidades. Para preservar nuestra existencia, lo primero es reconocer que en medio de la magnífica diversidad de culturas y de formas de vida, pues sí, claro, somos una sola familia humana y una sola comunidad terrestre con un destino común. Tenemos la responsabilidad, que además supone el privilegio, de continuar la unión de esfuerzos y de voluntades para crear una sociedad global sostenible. ¿Y cómo podemos hacer esto? Sobre todo los que tenemos esa posibilidad de elegir qué hacer con nuestra vida y no estamos intentando escapar de la pobreza extrema o de la violencia extrema. Lo primero es fundamentarlo en el respeto hacia la naturaleza.
los derechos humanos y su ejercicio universal, la justicia económica y la cultura de la paz. En torno a este fin, es imperativo que nosotros, los pueblos, las personas que habitamos la tierra, declaremos nuestra responsabilidad unos hacia otros, hacia la gran comunidad de la vida y hacia las generaciones venideras. Son las sabias palabras de la Carta de la Tierra de las Naciones Unidas que, como siempre, queremos hacer nuestras y vuestras aquí, en Emisión Cero. Estás escuchando Emisión Cero, el programa que impulsa el cambio positivo, con Ricardo Fraguas. Hola amiga, hola amigo que te unes a Emisión Cero. Qué alegría estar de nuevo juntos para tratar estas cuestiones relativas a la información y a la actualidad de nuestro gran tesoro común, las Naciones Unidas, esa comunidad de esfuerzos, de voluntades, de intereses para intentar vivir todos en paz y en armonía los unos con los otros y cuidar de la madre naturaleza que nos da la vida, pilares fundamentales de nuestra civilización en este momento que podemos empezar a sospechar que podemos reconocer como mínimamente avanzada, porque hemos puesto el foco en el ejercicio universal de los derechos humanos, que todas las personas de nuestra familia humana, porque sabemos que tenemos los recursos, la voluntad y la capacidad de hacerlo, podamos cubrir nuestras mínimas necesidades y poder ejercer esos derechos humanos, el tener todo lo necesario para no morirnos de hambre y de sed, el poder tener un techo y una vivienda digna, el podernos expresar y mover libremente, elegir el lugar de nuestra residencia, poder trabajar libres de explotación, tener acceso a la educación que nos hace la posibilidad de perseguir mejor la felicidad y ser más libres. Y tener acceso a la atención sanitaria. Estamos escuchando de fondo, además de nuestra preciosa melodía al piano de comienzo de nuestro programa, pues los carraspeos de nuestro querido amigo, asesor de nuestro programa en cuestiones de investigación, desarrollo, innovación y mucho más, doctor ingeniero naval Jesús Valle, que sigues ahí combatiendo el virus. Afortunadamente no es el coronavirus, Jesús, ¿no? No es el coronavirus y bueno, yo creo que esto es un resfriado común, no tiene mayor complicación. Bueno, pero estás fastidiado, estás tomado. Te agradecemos especialmente que hagas el esfuerzo de poder estar hoy con nosotros para acercarnos a esta realidad, ¿no?, de la carrera para la consecución de los objetivos de desarrollo sostenible. Bueno, los que vamos cumpliendo algunos años, ¿verdad, Jesús? Tú y yo pues hemos pasado la cincuentena hace algún tiempo, hace décadas, y cuando éramos niños o jóvenes, parecía una cuestión absolutamente naif, incluso infantil, ¿no?, cuando escuchábamos los deseos de conseguir pues que no haya hambre en el mundo, por ejemplo, ¿no?, y que hagamos un mundo mejor para todos. Bueno, pues resulta que nos hemos unido todos y a través de nuestros máximos representantes precisamente para reconocer que es absolutamente posible y que además es nuestro principal objetivo, ¿no?, acabar con la pobreza extrema, es decir, que todos estemos bien, Jesús. Así es uno de los principales objetivos y es uno, yo creo, de los más sencillos, ¿no?, de los objetivos más sencillos, porque la capacidad la tenemos. Es una cuestión de tener además el interés y el apoyo de los diferentes gobiernos y de todas las personas interesadas. Recientemente, y creo que lo comentamos en este programa, Elon Musk comentó: si el problema del hambre en el mundo es el dinero, decídmelo y yo lo pongo. O sea, el problema del hambre en el mundo al día de hoy no es no tener los recursos monetarios para poder eliminarlo, no es ni siquiera no tener la comida suficiente. El problema está en no poder distribuirlo entre quien lo necesita,
porque muchas veces los poderes y los gobiernos te impiden hacer ese trabajo. Fíjate lo que pasa ahora mismo con el gobierno talibán, ¿no? Tú puedes mandar las ayudas que quieras, si no se distribuyen, de poco va a servir al pueblo. Efectivamente, así es. Necesitamos la colaboración de todos y especialmente pues de las personas que gobiernan, que en demasiadas ocasiones y lamentablemente pues no velan por los intereses de todos y de la mayoría de todas las ciudadanas y ciudadanos. Una de las noticias que tenemos que comentar, y de las informaciones y de las situaciones que tenemos que comentar desde las Naciones Unidas esta semana es precisamente la voz de la responsable de velar por las garantías fundamentales en el mundo. Michelle Bachelet destaca que los militares están intentando instrumentalizar los tribunales para eliminar a toda la oposición política en Myanmar. Sabemos que Aung San Suu Kyi, premio Nobel de la Paz, pues está ahora mismo en prisión, como tantos de sus compañeros opositores, pues a este golpe de Estado realmente de personas que entienden la realidad de otra manera y que esa realidad pasa por la privación de la libertad de otras. Puede parecer muy sencillo, pero la verdad es que sencillo no es nada gobernar un territorio y sobre todo desde la defensa de los derechos humanos, Jesús. Pues así es. La defensa de los derechos humanos es prioritaria para Naciones Unidas desde su creación. Es una de las razones de la creación, una de las más importantes, ¿no?, de la creación de Naciones Unidas. Y todos los esfuerzos que se hacen en el fondo van encaminados a que la especie humana pueda sobrevivir y pueda desarrollarse, pero como especie, cada uno de sus individuos, no un grupo, un colectivo, un lobby, sino todos. Y los derechos humanos, pues hay que entenderlos no como los derechos que uno tiene, sino como los derechos que, gracias a Dios, tenemos todos. La alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos ha deplorado la condena a 4 años de prisión de la consejera de Estado de Myanmar, Aung San Suu Kyi. Michelle Bachelet ha recordado que la sentencia ha sido emitida por un tribunal controlado por militares y ha pedido su liberación. La condena de la consejera de Estado tras un juicio falso es un proceso secreto ante un tribunal controlado por los militares y solo tiene motivaciones políticas, ha dicho Bachelet. No es solo la privación arbitraria de su libertad, sino que cierra una puerta más al diálogo político. Los cargos por los cuales Aung San Suu Kyi ha sido condenada son los de incitación e infracción de las reglas del COVID-19. Sin embargo, la consejera de Estado todavía se enfrenta a cargos adicionales de corrupción y fraude electoral. El pasado 10 de noviembre, el exministro de Planificación del Estado, Khayin Tan Naing, y la exjefe de gabinete del Estado, Khayin Nankin Wet Mint, fueron condenados respectivamente a 90 y 75 años de prisión por cargos de corrupción. Esta situación, Jesús, la hemos visto repetida en infinidad de ocasiones en territorios donde se da la espalda a los derechos humanos y a las libertades. En el propio Myanmar, incluso pues este gobierno saliente y ahora encarcelado por los militares del territorio, pues también se le sigue criticando por no haber atendido los derechos de todas las personas y de todas las comunidades, como algunas comunidades religiosas. Sabemos la cantidad de mujeres, niñas
y jóvenes y hombres que han sufrido en la frontera por no estar de alguna manera alineados con la línea de pensamiento, incluso más cercana a la defensa de los derechos humanos, como es este gobierno saliente. De nuevo, qué complicado, Jesús. Se complican las cosas cuando empiezan a aparecer los intereses particulares y a predominar sobre los intereses del colectivo. Y ahí es donde el problema siempre se complica. En el fondo, el ataque frontal que se está haciendo es a la persona, no es tanto a los actos de la persona. Si esos actos los hubiese hecho otra persona más allegada, seguro que no hubiesen tenido estas consecuencias. Y ahí es donde está verdaderamente el problema. Yo siempre digo que moralmente tenemos que ser muy kantianos. Kant, sabes que decía que hay que hacer las cosas que hay que hacer, aunque te parezca bien, vaya en contra de tus intereses o vaya en contra de tus amistades, ¿no? Hay que hacer las cosas porque es justo hacerlas y no porque a ti te beneficie. Y precisamente el buscar el beneficio particular o el beneficio colectivo lleva a este tipo de actuaciones, ¿no? en las que realmente atacas al gobierno pasado por lo que haya sido. Se pueden haber equivocado, todos nos equivocamos, pero probablemente la medida que estás tomando sobrepasa mucho los límites razonables. Hemos perdido tu voz, Jesús. No sé si nos sigues escuchando. Sí, estás ahí, ¿verdad? Sí, estoy aquí. Este veredicto contra Aung San Suu Kyi, dice Bachelet, no va a hacer más que profundizar el rechazo del golpe de Estado. Va a servir para endurecer las posiciones y como siempre, amigas, amigos, Jesús, para que los más vulnerables sufran más. Estamos hablando de un territorio donde la pobreza extrema abunda y supera a la mayoría de la población. Los mandatarios se golpean los unos a los otros, en este caso pues sacudiendo los derechos humanos, y esos arrebatos pues se ven reflejados en exacerbar aún más el sufrimiento de todas estas personas, Jesús. ¿Me oyes ahora? Sí, ¿nos estás escuchando tú también? Sí, os escucho perfectamente. Pues eso te digo, que al final lo peor de todo, como siempre, es que los más vulnerables es los que más sufren. ¿Qué podemos hacer desde nuestras posiciones y desde las propias Naciones Unidas? Pues como está haciendo Michelle Bachelet, lo primero, como siempre, es denunciarlo, rechazarlo e intentar reconducir la situación de manera política, ¿no, Jesús? Es que además, mira, dice el refrán, ¿no? O el dicho popular, ¿no? que a perro flaco todos son pulgas, ¿no? Parece que lo peor le cae siempre al que está en peor situación para recibir el golpe. Claro, cuando hablamos de Myanmar, que a lo mejor muchos de los oyentes no lo sitúan, nosotros siempre conocimos a Myanmar como Birmania, ¿no? Y bueno, pues está ahí en esa zona entre la India, Tailandia, toda esa zona que Vietnam, Camboya, o sea, han sido zonas siempre conflictivas y pobres. Y superpobladas, ¿no? Y superpobladas, aunque son pobres las personas, no es pobre el territorio. Porque son territorios ecuatoriales con tierras fértiles que en cuanto plantas un poquito crece, ¿no? Entonces no son territorios donde la vida no sea muy posible, sino que son territorios donde las situaciones políticas y económicas a lo largo de los años pues no les han sido muy favorables, ¿no? Recordamos todos en un país muy cercano a Myanmar, que es Camboya, lo que ocurrió con los Yemenes Rojos, ¿no? Una serie de
de elementos militares que se hicieron fuertes en el país y doblegaron totalmente al pueblo, al que no dejaban ni aprender, ni leer, ni siquiera levantarse, ¿no? Entonces, bueno, son estas actitudes de supremacía sobre los demás las que acaban generando pobreza en países que no tienen por qué ser pobres. Y esa es la gran desgracia, ¿no? Creo que lo hablábamos tú y yo hace poco. Si a alguien le dicen, bueno, tienes que vivir en Siberia, pues lo normal es que para vivir en una situación complicada necesites muchas cosas, ¿no? Necesites un suministro de muchos elementos para mantener la temperatura y para poder sobrevivir. Pero, sin embargo, cuando estamos hablando de sobrevivir en zonas como Birmania, la India, Ceilán, Camboya, Malasia, etcétera, son territorios que son fértiles, son territorios en los que con un pequeño techo que te cobije y una pequeña tierra donde labrar, puedes sobrevivir perfectamente muchos años. Entonces, no son tierras que generen pobreza, todo lo contrario, son tierras que bien explotadas son generadoras de una gran riqueza. De hecho, fíjate que en toda esa zona tenemos uno de los puertos, como es el puerto de Singapur, de mayor tráfico marítimo del mundo, y tenemos el estrecho de Malaca, que es una de las zonas donde más tráfico marítimo existe. Existe mucha riqueza en zonas cercanas que por cuestiones geopolíticas, pues al final benefician a muy pocos y bueno, pues crean desigualdades en la zona. Son estos territorios donde nos dices que Jesús, que la tierra es fértil, son zonas tropicales también. Bueno, lo hemos vivido desde este lado del planeta, pues a través de los documentales y de las películas, ¿no? Entonces, de las zonas tan boscosas de Birmania, y además, pues eso, con acceso a la riqueza del mar, que no es ni muchísimo menos poca. Pero a pesar de todo, pues las personas que allí viven, y además en zonas, como decimos, superpobladísimas, somos casi 8.000 millones de personas en la familia humana, y en estos territorios pues casi vive, sumando pues, lógicamente la India, pues casi un tercio de toda la población mundial. Es una barbaridad, Jesús. Es una barbaridad, y precisamente por eso se crean esas situaciones de hacinamiento, ¿no? Pero esas situaciones de hacinamiento las genera todavía mucho más, o las promueve más, el hecho de que por cuestiones políticas y por cuestiones de seguridad y por cuestiones de supervivencia y por cuestiones de derechos humanos, en ciertos países de esas zonas se produzcan grandes migraciones también hacia otros países del entorno que son más estables, por así decirlo. Buscando. Pero donde los inmigrantes tampoco es que sean muy bien recibidos. Claro, buscando personas, intentando sobrevivir. Ya te digo, buscar la felicidad, perseguir la felicidad. Bueno, primero sobrevivir un día más, y que los seres queridos y los descendientes, las hijas y los hijos, pues puedan encontrar un presente y un futuro de ese ejercicio de los derechos humanos. Pero fíjate, la canción, nuestra sintonía, nuestro credo, Jesús, en Emisión Cero, amigas y amigos, Imagine de John Lennon, lo decía además sin ánimo de acritud, estoy convencido, sino desde la verdadera convicción de la búsqueda de la paz y de la armonía, porque es posible y está
en los corazones de todos, sobre todo siguiendo la esencia también del mensaje de Jesús, de amarnos los unos a los otros como modelo principal de ejercicio de la convivencia. Y encontrar en ello la verdadera felicidad. Pues fíjate tú, y lo dice claro, dice que imaginar un mundo sin religiones, bueno, en estos territorios, por lo que más se está sufriendo, más que, como dices, por la falta de recursos, porque la tierra es fértil y hay vida, y para generar esos recursos, para poder alimentarse, es por la dichosa religión también. Madre mía, a estas alturas, si seguimos, siglo XXI, con todos los adelantos tecnológicos, pues privando de la posibilidad de vivir dignamente a la gente simplemente por pensar de otra manera o por tener otra religión, Jesús. Pero es que musulmanes y budistas y católicos y cristianos. Pues persecución de unos, persecución de otros. Bueno, desde el cristianismo la verdad es que en nombre del Dios cristiano se han hecho verdaderas tremendas atrocidades a lo largo de la historia, y todavía incluso pues se cometen algunas de abusos psicológicos en el presente y de personas. Mira, podemos hasta comentar las palabras del Papa de esta semana, intentando quitar hierro a los abusos a otras personas, haciendo referencia a los pecados carnales, que eso en fin, no sé cómo se meten en esos berenjenales, todo lo relativo a abusar de otra persona y especialmente de menores. Pues chicos, yo creo que no hay que quitarle hierro, ni siquiera descontextualizándolo como parece que ha querido hacer de alguna manera, y ya nos sorprende. Pero es eso, la persecución por sentir de otra manera la vida y la religión. Jesús, perdona. No, es que tú lo has dicho, se hacen atrocidades en nombre de la religión, pero realmente esas atrocidades que se hacen no tienen nada que ver con la religión, ¿no? La religión, en el fondo, o casi todas, lo que buscan es un equilibrio una trascendencia, ¿no? Más allá de lo que es nuestro conocimiento terreno. Y en muchos casos, y muy lógico, y eso sí, poniéndolo en los contextos de cada momento de la historia, también modelos de conducta para poder convivir mejor. Hablamos, por ejemplo, del no comer cerdo por parte de los musulmanes, ¿no? Es decir, oye, pues creéis que quien comía cerdo, amigo, enfermaba de triquinosis, que ni siquiera se sabía lo que era. Es decir, pues mejor no lo comemos. Dios ha dicho que no comamos cerdo. Pues muy bien, bueno, pues ahora quiere seguir sin comer cerdo, me parece fenomenal, y además qué alegría para el cerdo, que parece que es un animal muy inteligente, y yo desde luego le tengo mucho cariño por todos los conceptos, pero que también por modelos de conducta, ¿verdad, Jesús? Pero jamás Jesucristo dijo que había que hacer cruzadas, ni Buda dijo que había que atacar a los de al lado. O sea, si es que al final el problema es cuando entra la instrumentalización, ¿no? La instrumentalización de la religión. La religión se basa en cuestiones mucho más avanzadas, más de determinar qué soy, qué hago aquí, y reconocerte como ser privilegiado, ¿no? Y como un ser que tiene unas capacidades de trascendencia más allá de lo que ve. Y eso en todas las religiones pues se ha ido desarrollando. Y si vas a la base del amor, de la espiritualidad, del aprecio a los antepasados, de no olvidarlos, pues hay ciertos cánones comunes en todas las religiones. El problema no está en la religión en sí. El problema es cuando hay un grupo que dice que él hace eso en nombre de la religión. Las religiones de base nunca te piden que vayas y extermines al que no cree como tú. Si eso fuese así, y resulta que en el mundo quien no es católico, por ponerlo así, por llevarnos el ascua a la sardina que tenemos más cercana, ¿no? Uh-huh. El que no es católico se va a condenar y está abocado a un infierno. Eso sería una gran injusticia, porque el hecho de que tú seas católico, seas budista,
no entronca tanto en que tú seas una buena persona, sigas unos preceptos de no hacer mal al prójimo y de querer a todos, que es bastante común a muchas de las religiones, sino que depende de dónde hayas nacido y la cultura del entorno en el que tú has nacido. Y de repente, ¿qué ocurre? Que de los Urales hacia allá nadie gana el cielo, o de los Urales hacia acá todos somos unos herejes. Eso al día de hoy no se puede sostener así. O sea, tú lo que tienes que defender es que tu religión o tu forma de pensar no es peor que la del otro. Pero yo creo que si hablas, pues no sé, con el Papa o hablas con el Dalai Lama, no te van a decir ninguno de ellos que los demás son malas personas por el mero hecho de que no profesan su religión. No va por ahí los tiros. Quien dice eso es gente que aprovecha esta religión para en nombre, en supuesto nombre de esas creencias religiosas, y normalmente desde un punto de vista muy fundamentalista, pues atacar a los demás y conseguir poder. Amparar sus intereses. Amparar sus intereses. Entonces, claro, lo decía antes, en el fondo hay que ser kantiano, o sea, si uno es católico y cree que lo que tiene que hacer es amar a todos y ser buena persona y que te conozcan por tus actos, pues evidentemente el acto por el que te tienen que conocer, de acuerdo a lo que dicen las Escrituras, es por ser pacificador, por ser buena persona, por ser, incluso fíjate, lo dijo el Papa hace no mucho, ¿no? Que no se puede ser un buen católico si no se cuida la naturaleza, ¿no? Por ser una persona, digamos, que respeta a la tierra y respeta a sus criaturas. Y no te van a reconocer como tal si lo que haces es que te dedicas a cortar cabezas de supuestos herejes. Y en su día lo hicimos, o lo hicieron nuestros antepasados, pero creo que hoy en día todo el mundo nos hemos dado cuenta que ese no es el camino. Amparar los intereses propios en la religión, en el nombre de Dios, en nombre de banderas, ahora estábamos refiriéndonos en el nombre de Dios y claro, pues ahí amparar la barbarie también, porque uno de los intereses de las personas malvadas pues es precisamente disfrutar haciendo daño a los demás, y ahí las tremendas atrocidades en todas las guerras, y en las guerras santas, como decimos también, guerras de religión, y que está sucediendo ahora mismo también, ¿no? Personas pues con sus creencias extralimitadas hasta el punto de infligir el daño a otras en el nombre de la justicia divina, sea cual sea ese Dios. Venía comentando con mi hijo Gonzalo en el viaje que hacíamos en nuestro vehículo no contaminante por la península. Nos hemos acercado a poder acompañar y a apoyar al rodaje sostenible, primer rodaje sostenible de un largometraje en España, Una noche con Adela, de nuestros amigos de la simpática productora llamada Muertos de Envidia, que han decidido predicar con el ejemplo, y que lo comentamos en el programa anterior. ¿Te acuerdas, Jesús, amigas y amigos? Estábamos escuchando pues un programa precisamente sobre el universo, la vida del universo en términos generales y tal, y nos reparamos, y yo pensaba, digo, claro, pues hacían referencia a cuántas personas pues se piensan que cuando vivimos en el año 2021 pues es que antes no había nada del 2021. Y yo he ligado este pensamiento con lo que estás comentando, Jesús, también, pues de las cuestiones fundamentales y esenciales y que emanan también del mensaje de Jesús. Bueno, pues y vinculado pues a este momento de nuestra civilización en el que parece que, fíjate, después de llevarnos matando los unos a los otros ya a lo bestia y tremendamente, como sucedió durante el siglo pasado con las tremendas atrocidades
de la Primera y de la Segunda Guerra Mundial, genocidio horrible del pueblo judío, las bombas nucleares, con ese advenimiento de las horribles armas de destrucción masiva, y dices, bueno, esto no puede llegar a más, y nos unimos todos en torno a las Naciones Unidas para profundizar en esa posibilidad de vivir todos en paz y en armonía, y de concentrarnos en lo fundamental, y es que todos estemos bien y podamos ejercer los derechos humanos y preservar la naturaleza que nos da la vida, aprovecharla en el presente y preservarla para los que están por venir. ¿Qué ligado está eso? Pues dice, pero resulta que la persona, la figura que parece que dijo que lo fundamental es solo eso, el amor, principalmente, y con eso ya no tenemos ningún problema si nos concentramos en ello, en tirar para adelante, ayudarnos los unos a los otros y cuidar de nuestro entorno. Y resulta que nuestro calendario, para todos, incluso para civilizaciones no occidentales también, pues estamos en esos 2021 años. Recordaba Gonzalo que podían ser 3 años más, 3 años menos, y que bueno, pues que las cifras se pueden confundir debido pues a cuando se empezaron a contar, pero al final es eso. Fíjate, estamos midiendo nuestra historia como civilización y los años que contamos solo ahora mismo y en los que vivimos ahora, 2021, desde que apareció este mensaje fundamental, que resulta que además es el que consideramos más importante ahora mismo. El unirnos para vivir en paz y en armonía los unos con los otros, cuidar la naturaleza, derechos humanos, protección de la naturaleza, y emana del mensaje de Jesús, por supuesto, también de muchos otros profetas. Y ese es nuestro calendario, Jesús. Qué curioso, ¿no? Es que, como bien dices, al final todo está entroncado. Fíjate tú. Si tú haces el bien, pues estarás tranquilo contigo mismo y no tendrás problemas morales, y entonces dormirás muy bien. Y como duermes muy bien, te despertarás muy descansado para poder hacer cosas buenas. Y aquí entronco con muchas de las cosas que nos cuenta también Juan Izquierdo cuando viene, ¿no? Sí. Si no estás en paz contigo mismo, el resto de las cosas no vas a conseguir sacarlas muy bien adelante. Y precisamente las religiones, yo creo que surgen de esa necesidad del ser humano de estar bien consigo mismo. Decías, es que estamos en el siglo XXI y antes, claro, que había vida y había de todo. En época de los romanos ya había canalizaciones, ves los puentes que construían y eran fantásticos, las carreteras. Yo te recuerdo no que te quiero decir poco... Mesopotamia, la propia América o en Egipto, claro. Nos vamos ya milenios atrás, claro. Pero podíamos estar contando, decir, no, vivimos el año 500.000 o 502.021, porque el primer ser humano tal o parecido al Homo sapiens, que parece que lo fijamos en el año 500.000. Pues no, Jesús. Sí, pero es que estos 21 siglos no son nada. O sea, estamos hablando de hoy o de anteayer. No estamos hablando de tantísimo tiempo. Es mucho tiempo para nuestra vida, pero no es nada para la humanidad, ¿no? Entonces, te iba a comentar que hasta hace muy poco tiempo yo recuerdo que en una ciudad tan fantástica como Salamanca, cuando llegabas a uno de los puentes nuevos que cruza el río, había un cartel que ponía tráfico pesado por puente romano, ¿no? Que era un cartel verdaderamente demoledor, ¿no? Porque lo que te decía es... El bueno es el del puente de piedra aguanta muchísimo más peso y es mucho más seguro que el puente moderno que hemos construido, ¿no? Y ese cartel mucha gente de la zona lo recordará si nos está escuchando, ¿no? Es decir, que ya en aquella época muchas de las comodidades y de las tecnologías que nosotros tenemos ya existían. Faltaba el respeto al ser humano, porque claro, ellos construían a base de esclavos. Es que construir a base de mano de obra barata es muy, muy sencillo, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí es donde se marca la diferencia, y precisamente eso era lo que en aquella época era contra lo que se rebelaba
Jesucristo, que decía, bueno, vamos a ver, dejemos de ser cínicos, que aquí tenemos una serie de gente predicando unas cosas en el templo y haciendo unas cosas muy diferentes en su vida normal, ¿no? Y precisamente eso, fue al templo y destrozó todo y montó el cisco. ¿Por qué? Porque es lo mismo que ocurre aquí. Una cosa es la vida del templo y que alguien te diga qué es lo que hay que hacer, y otra cosa es que esa misma persona que está diciéndote lo que hay que hacer haga todo lo contrario o se haga el mal en nombre del templo, en nombre de la religión, ¿no? Son cosas diferentes. Entonces, yo no creo que la religión a priori sea mala. Lo que pasa es que el que sigue la religión tiene que ser muy consciente de dónde termina la religión y dónde empieza la vida civil, ¿no? Hay que conseguir vivir en las dos y reconocerse sin ningún tipo de rubor en los dos entornos, ¿no? No puede uno decir, no, es que yo soy un buen cristiano, pero resulta que exploto a mi gente. Bueno, pues estás explotando a la gente, no estás viviendo como debes. ¿Somos pecadores? Sí, pero por lo menos tienes que tener la intención de la enmienda, ¿no? El decir, bueno, sé que no estoy haciendo las cosas mal, pero voy a intentar hacerlas mejor. El problema viene cuando, en vez de tener una intención de enmienda, estás muy cómodo con la situación en la que estás y además duermes muy bien, ¿no? Y te consideras que tú ya has hecho todo lo que tenías que hacer. Y de ahí vienen todos los problemas, ¿no? De acomodarse espiritualmente y confundir los intereses particulares con los intereses del colectivo, ¿no? Muchísimos prismas tiene todo lo relativo a la religión. Hubo quien dijo, ¿verdad? Nos acordamos quién es, el opio del pueblo. Pues sí, hombre, es verdad. Claro, es que el ejercer la osadía de conducir la conciencia del prójimo, la verdad es que es una grandísima responsabilidad y pues como hemos dicho, el instrumentalizarla para cubrir los intereses propios, forzando además de esta manera de personas entregadas y creyentes en una religión concreta, para luego satisfacer los intereses propios, que no tiene que ver necesariamente con los intereses de la felicidad de todos y del bienestar de todos. Pues claro, ahí está la clave del desastre, del mal ejercicio de las creencias y de las religiones. Digo yo, no sé, Jesús. No te escuchamos, Jesús. No sé si sigues con nosotros. No, perdona, sí. Es que tenía el micrófono cerrado. No, es que mira... Y creo que con esto seguimos, porque estamos hoy, lo has traído tú sobre la mesa, y es el pensamiento de Kant. Volvemos de nuevo a Kant, ¿no? Que hay que apelar además pues a eso, palabra tan a veces tan desgastada, pero que significa tanto, que es la integridad, ¿no? Eso de hacer lo correcto aunque nadie te aplauda por ello, ¿no? Así es porque tú no puedes huir de ti mismo. O sea, tú puedes engañar a los demás, a quien no te engañas es a ti. Entonces tú tienes que hacer lo que es correcto que hagas. Serrat, que ahora anuncia que se retira ya definitivamente, y creo que lo he mencionado también. Que el tiempo pasa, nos vamos haciendo viejos, lo contaba él también. Pero tiene una frase que a mí me gusta mucho en una de sus canciones, que dice que Dios echó al hombre del Edén por confundir lo que está bien con lo que le conviene. Y creo que esa frase resume muchísimo el problema del que estamos hablando. Cuando tú confundes lo que está bien con lo que a ti te conviene, vas por mal camino. Tú tienes que hacer lo que está bien porque está bien hacer eso.
Y si al resto del mundo le parece bien, pues estupendo. Y si le parece mal, pues ¿qué le vamos a hacer? Pero tú tienes que hacer algo que está bien, y el estar bien siempre pasa por los mismos puntos. Que que esté bien a nivel global, que no sea algo que sea solo tu conveniencia, tu interés. Entonces tú haz las cosas que están bien y no te preocupes de muchas más cosas. Cuando empiezas a aparecer la conveniencia particular y los intereses propios, es cuando todo se desvirtúa, y cuando empezamos a ver los hechos humanos en nombre de la religión como que eso es la religión. La religión es una cosa muchísimo más avanzada, pero que por desgracia se desvirtúa por el interés particular de ciertas personas. Dediquémonos a la parte espiritual y dejémonos la parte civil, la parte humana, que la parte humana todos tenemos mucho que lidiar aquí, y que mucho que trabajar para para tener una conciencia tranquila y vivir tranquilos con nosotros mismos. Desde las Naciones Unidas tenemos que poner el foco esta semana, las barreras que enfrentan. Estamos hablando de 1.000 millones de personas. Somos casi 8.000 millones de personas en nuestra familia humana. 1.000 millones de personas que tienen algún tipo de discapacidad. Es la pandemia precisamente la que está poniendo al descubierto estas tremendas barreras que siguen surgiendo para todas estas personas. 1 de cada 5 mujeres tiene probabilidades de tener una discapacidad a lo largo de su vida, y en el caso de los niños es 1 de cada 10. Antonio Guterres, nuestro secretario general, señala que estas personas se encuentran entre las más afectadas por la pandemia, y pide a los gobiernos que las incluyan en los planes de respuesta y de restauración de la pandemia. Queda muchísimo por hacer, sí, muchísimo sufrimiento que librar, sí, que pongamos como foco principal estas cuestiones, pues yo creo que tiene mucho significado y que debemos congratularnos por ello, arremangándonos, por supuesto, y poniéndonos en marcha, Jesús, pero en fin, qué alegría, es de emoción, ¿no? Es de emoción. Yo lo que pasa es que creo que se queda corto en cuanto a la evaluación de las discapacidades, porque yo creo que el 99,9% de la población tenemos algún tipo de discapacidad, aunque no seamos conscientes de ella. Hablas de las emocionales también, ¿no? Porque no solo las discapacidades, digamos, que se ven psicológicas o físicas, son discapacidades. También son discapacidades la incapacidad de empatizar con el que tienes enfrente, la incapacidad de ayudar al de al lado, ¿no? Y si metemos ahí esas discapacidades, resulta que muchos tenemos discapacidades, entre otras cosas porque probablemente sea imposible que todos tengamos todas las capacidades que la sociedad nos exige. Entonces, algunas las tenemos y otras no. Y todos tenemos que considerar que de alguna manera somos discapaces, y eso nos ayudará mucho a comprender a la gente que realmente tiene una discapacidad, por así decirlo, de las reconocidas, ¿no? No son ni mejores ni peores, simplemente tienen otro tipo de características o habilidades diferentes que las que tenemos los demás. Alrededor del 80% de las personas con discapacidad viven además en países en vías de desarrollo. Bueno, desarrollo como siempre entre comillas, pero bueno, con menos recursos, digamos. Se calcula que el 46% son además personas mayores de 60 años. ¿Qué podemos hacer? Bueno, pues intentar desde
desde los gobiernos y las administraciones públicas en aquellos territorios, además, en donde gozamos de la libertad de elección de nuestros representantes y del ejercicio de los derechos humanos, pues exigir el poder dedicar mayores recursos de los que tenemos a ayudar a todas estas personas. Jesús, no sé si te ocurre algo mejor. Eso es lo que propone nuestro secretario general. Pues así es, y yo ya te diría que el problema no es tanto a lo mejor de recursos monetarios como de recursos humanos, ¿no? Del que entre todos apoyemos. Una de las cosas más discapacitantes que existe es el miedo, y el miedo últimamente crece por todas partes. Miedo a no triunfar, miedo a que te ataque la enfermedad, miedo a no estar a la altura, y esos miedos sí que generan discapacidad. Bueno, pues parece que la respuesta nos puede venir en el viento, como decía Bob Dylan, y hoy os canto esta canción de Blowing in the Wind. Al final el mismo mensaje que John Lennon es fijarnos en la compasión, en el amor, de cuidar los unos de los otros, especialmente de los más vulnerables. Y si escuchamos, como dice Jesús, ¿verdad? Al final esa integridad kantiana a nuestro corazón y a nuestra conciencia de lo que es verdaderamente importante y correcto, pues ejercerlo. Gracias por haber estado con nosotros. Cuídate mucho, Jesús. Muchísimas gracias a vosotros por aguantarme una semana más y nada, ser muy felices, que es lo que nos toca. Nos vamos con Bob Dylan hoy y Blowing in the Wind. Un abrazo muy fuerte, Jesús. Abrazos fuertes, amigas y amigos, que llevéis una vida saludable y sostenible. Many years and people exist before they're allowed to be free. Emisión Cero con Ricardo Fraguas. Pretending he just doesn't see. The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind.